Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación. Él ha colaborado con importantes medios de comunicación internacionales como el New York Times, CNN. Es actualmente editor del portal periodístico Código Vidrio. Arturo es también uno de los precursores en periodismo de investigación en el país, con importantes publicaciones en Diario El Comercio, medio para el que colaboró hace algunas décadas, cuando también investigaba sobre aportes ilegales en campaña en la incipiente democracia de los años 70, 80, 90. Entre otros haberes, Arturo Torres tiene también publicado 2 libros muy importantes de coyuntura actual. El uno, El juego del camaleón, El juego del camaleón, que habla sobre los secretos de las FARC en Ecuador, y el libro Rehenes, relacionado con el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio. Qué mejor manera de quitar un poco la bruma sobre lo que se da con respecto a estos aportes de campaña en esta época, semana muy proclive para la campaña sucia, pero que también es una semana en la cual las diferentes candidaturas sacan toda su artillería sobre este tema de los aportes del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Arauz. Se hablaba ya en medios colombianos desde hace algunas semanas, y en su último número la revista Semana realiza esta publicación que, según señala, es parte de una investigación en marcha de la Fiscalía de Colombia. ¿Cuál es su criterio sobre este tema, Arturo? Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Creo que es una denuncia periodística que, como todo, debe pasar a una decisión de las autoridades de abrir una investigación para corroborar si es o no cierta la denuncia y tratar de entender cuánta conexión factual existe con la campaña del candidato Andrés Arauz. Entonces estamos frente al inicio de un proceso en el cual yo espero que las autoridades puedan realmente hacer su trabajo y tratar en lo posible de corroborar, primero a través de solicitar esa información con una asistencia penal internacional. La Fiscalía debería estar haciéndolo para que le envíen toda esa información que está referida o relacionada con esta posible aportación del ELN a la candidatura del correísmo, y empezar una investigación. Y por el lado electoral también debería abrirse un proceso para tratar de verificar si esto es o no verdadero, ¿no es cierto? Me parece que eso es como lo más importante. Es una denuncia que tiene que corroborarse. Evidentemente, hay unos antecedentes que también es válido analizar para entender que esta denuncia está dentro de un contexto, ¿no es cierto? Y que por eso no llama la atención tampoco a quienes hemos seguido el proceso de Alianza País desde que Rafael Correa llegó al poder, para entender que esta denuncia no puede generar demasiada duda, en el sentido de que han habido ya indicios de que las campañas del correísmo han recibido aportantes que no han sido declarados oficialmente al Consejo Electoral. Arturo, muy buenos días. Efectivamente hay ya una historia de una presunta relación o un presunto financiamiento de grupos irregulares. Inicialmente, recordamos hace ya algunos años, cuando saltaron las denuncias en el que estaba involucrado el Mono Jojoy, en el que ya se hablaba de esta aparente relación que habría, sobre todo en lo que tiene que ver al financiamiento con las campañas electorales de nuestro país. Es decir, la historia no es reciente, hay ya algunos indicios desde hace varios años. Sin embargo, vale aclarar que por un lado están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, otro en un contexto además en el que Ecuador fue garante de la firma de paz. Sí, creo que es importante también recordar que la primera campaña del expresidente Rafael Correa ya se establecieron irregularidades en los donantes, independientemente de que no hay un documento que pruebe el aporte de las FARC. Sí hay abundantes indicios y elementos probatorios sobre las irregularidades en el financiamiento de la primera campaña de Rafael Correa. Concretamente,
se establecieron $750,000 sin un origen probado. No hay el origen de $750,000 que se aportaron a la campaña de Rafael Correa. Entre ese dinero, tranquilamente puede haber entrado un aporte del crimen organizado, de las FARC o de cualquier organización que formalmente no le interesa aparecer. Esta es una práctica, la práctica de los donantes fantasmas, de los donantes que no dan la cara, es una práctica sistemática con el correísmo. El otro hecho concretísimo es cuando aparecen las denuncias y el caso Sobornos, en el cual sale a la luz este esquema de financiamiento de empresarios, de ciertos empresarios, a las campañas, al correísmo, a Alianza País, le entregan ingentes cantidades de dinero para luego poder beneficiarse de contratos. Por este caso está sentenciado el expresidente Rafael Correa. Este es otro elemento que es factual, nadie se lo inventa. Entonces, vemos un patrón de Alianza País, del correísmo, de recibir aportes de donantes fantasmas para sus campañas que luego son beneficiados. Vuelvo al caso de las FARC, porque en el caso de las FARC también el indicio, además de las declaraciones que hizo el Mono Jojoy sobre el aporte a la campaña de Rafael Correa, no olvidemos el hecho de los hermanos Ostaiza, que son detenidos en Esmeraldas con 3,7 toneladas de cocaína. Ellos trafican y estaban relacionados con las FARC, que es un grupo narcoterrorista, pero además estaban también relacionados con el entonces subsecretario del Ministerio de Gobierno, Ignacio Chauvin, ¿no es cierto?, que era, y que luego se declaró que se había reunido varias veces con Raúl Reyes, que murió en el campamento de Angostura en el 1 de marzo del 2008. Entonces, las conexiones directas entre los hermanos Ostaiza, Ignacio Chauvin, a través de una empresa que se llamaba OMA, son probadas, hay documentos, eso se publicó. Esos son los indicios y los elementos que básicamente nos apuntan a que hay aquí un esquema y que por eso no se puede descartar que esta denuncia de la revista Semana pueda ser cierta. Evidentemente, como yo decía hace un momento, esto tiene que corroborarse y la investigación tomará tiempo. O sea, esto no se va a decantar los próximos días, ni semanas, ni meses. Estas denuncias sobre las FARC nunca se judicializaron. No olvidemos que el correísmo cooptó todos los organismos de control, impidiendo que puedan prosperar las denuncias que puedan afectar a funcionarios que tuvieron relación con jefes de las FARC. Así es, estos temas realmente son complejos, no pueden ser materia de una investigación ejecutiva, a pesar de la exhortación que pueda hacer un jefe de Estado, como lo ha hecho Lenín Moreno, esperando. Él ha dicho que las autoridades colombianas, incluso los medios de comunicación que están en esto, entreguen la información para establecer una investigación. Esta investigación del ELN, si es que se la hace con el debido proceso, va a tomar mucho tiempo y de hecho no tendría ninguna incidencia, más allá del impacto quizá en el público en el marco de esta campaña electoral. Justamente sobre estos temas de las FARC, de Odebrecht, de Kaminowska y de varios aportes que en un momento dado han sido materia de denuncia con respecto a lo que fue Alianza País. ¿Considera usted que se ha agotado el tema en Odebrecht? Evidentemente esto fue parte de un bullado juicio, hay sentenciados, hay pagos pecuniarios, inclusive placas que se han puesto en Carondelet, etcétera. Pero el tema está agotado, no habrá más consecuencias sobre esto. Yo espero que las autoridades judiciales, Gustavo, puedan realmente cumplir, hacer su trabajo. No estamos para presionar a nadie. Pero creo que evidentemente en estos casos las autoridades judiciales deben dar señales más contundentes de que por lo menos están haciendo un trabajo serio para que no exista impunidad, ¿no es cierto? Porque lo que pasa en los casos electorales, Gustavo, como algún momento habíamos comentado, tenido la oportunidad de intercambiar ideas, es que aquí
en los procesos electorales es donde empieza el problema más grave desde mi punto de vista para la democracia, porque al recibir estos aportes oscuros, estos aportes que no se declaran oficialmente ante la autoridad electoral, básicamente lo que hacen es comprometer, volverle rehén al candidato que llega al poder para la toma de decisiones. Entonces se toman decisiones en función de esos intereses y de esos condicionamientos que llegan por los aportes económicos que son gravitantes para ganar una campaña electoral. Esos compromisos luego nos pasan la factura a todos los ecuatorianos. Como decía hace un momento, el caso más reciente es el de sobornos, que desató una corrupción a todo nivel, y el esquema de recibir o del pago de sobornos para recibir contratos se generalizó en la contratación pública y está vigente hasta ahora. Ese es el problema. Y ese es el gravísimo problema, que más allá de lo que significa esa participación inequitativa en las elecciones, que ha pretendido a través del Código de la Democracia establecer equilibrios, límites de gasto electoral, etcétera, se producen estos desequilibrios por estos dineros ilegales. Pero lo más grave realmente son los compromisos a posteriori, la forma en que se favorece a contratistas perjudicando los intereses nacionales. Ese es el aspecto realmente más grave de todo esto. Así es, coincido plenamente, Gustavo. Además es el engaño, ¿no? Porque básicamente se monta una campaña con dinero sucio, ilícito, y lo que se hace es confundir al electorado porque tienen toda esta potencia que les dan esos recursos, y evidentemente eso está en perjuicio de los otros candidatos. Es una lucha muy desigual. Como digo, indistintamente de que en esta oportunidad la denuncia sea contra el candidato Arauz, mañana puede ser contra otro candidato. Es el sistema el que está corrompido, Gustavo. Y precisamente eso es lo que nos interesa, más allá de la denuncia coyuntural de la revista Semana. Creo que lo que tenemos que reflexionar es cuánto está agrietado el sistema político y el sistema electoral desde el inicio, desde las campañas, cuando los candidatos son comprometidos a ciertas promesas que hacen a cambio de esos aportes económicos. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta por quién vamos a votar, tomando obviamente como referencia a estos elementos y sabiendo que pueden perjudicarnos a todos los ecuatorianos a futuro. Conversando con algunos colegas colombianos dignos en forma total de credibilidad, hemos conocido, y esto realmente no lo sabíamos, de que la revista Semana se encuentra desde hace algún tiempo afectada en su credibilidad. No es la revista Semana que ha tenido un papel histórico importantísimo en el periodismo colombiano, no es la misma, quiero decir. Ha pasado de manos y se le considera actualmente en Colombia como un medio afín al oficialismo. Esto de alguna manera quita peso a esta denuncia y le da también plataforma para que el ex jefe de Estado, Rafael Correa, defienda este tema como parte de la campaña sucia. ¿Qué es lo que piensa de esto, Arturo? Sí, creo que evidentemente el timing, ¿no es cierto? Cuando sale a la luz la denuncia llama la atención. Semana ha vivido un proceso muy grave al interior, en el sentido de que mucha de la gente que hacía investigación, que hacía opinión, ha tenido que salir de la revista en medio de críticas precisamente de que está muy pegada al oficialismo. Indistintamente de eso, creo que ellos están tratando de salir de esa crisis precisamente entrando en un tema de denuncias periodísticas, ¿no es cierto?, para coger fuerza y mostrar que también pueden entrar en la agenda con temas importantes. Ahora, esta denuncia es a partir de la captura de todo este material de la incautación en octubre del año pasado. Y ellos están citando fuentes judiciales, información que está ya judicializada. Entonces, más allá de este contexto y de la situación en la que está Semana, creo que la calentura no está en las sábanas. Evidentemente, como digo, aquí el antecedente es importante para no confundirnos y tratar de entender que este es un elemento que evidentemente puede concordar y tiene que ser
confirmado o descartado, más lo que allá sí está comprobado, de esta circunstancia de lo que está viviendo la revista Semana. Exactamente, lo que sí está comprobado, más allá de las sombras o dudas que puedan generarse con respecto a Semana, es que es efectivamente parte de una investigación de la Fiscalía de Colombia. Así es, hay un tema que está judicializado, son documentos judicializados según ha citado la revista Semana, y esto no ha sido desmentido por la Fiscalía colombiana, que entiendo que no es el gobierno colombiano. Entonces, también nosotros debemos tomar ese elemento. Hay muchos matices en este tema. Evidentemente, quienes se han sentido perjudicados por esta denuncia van a tratar de deslegitimar, como siempre ha sido, una estrategia de atacar al mensajero, de decir que es parte de un conglomerado. A mí también me han atacado básicamente por mencionar este tema. Me han dicho que soy un mercenario, que estoy tratando de hacerle el juego a la CIA, en fin, muchísimas cosas que se salen totalmente de la lógica, pero es parte del juego político sucio que estamos viviendo, de desinformación completa. Pero como decía, o sea, hay que darle el beneficio de la duda a esa denuncia, tomar distancia y que las autoridades puedan efectivamente actuar de una manera ejecutiva, como mencionabas, Gustavo. Ahora, Arturo, si bien Ecuador no está en una situación ni siquiera similar a lo que vive, por ejemplo, México, ya con un narcoestado, o a lo que ha vivido Colombia también en los últimos años, es indiscutible que el narcotráfico está apoderándose de alguna manera del país. Hace un momento tú ya sugeriste que esto podría o no tener alguna relación con estas presuntas vinculaciones, inversión de recursos y acercamientos entre los gobiernos. ¿Tiene esto mucho que ver con este abandono, con esta negligencia quizás para poder atender una problemática tan compleja como esta y evitar que lleguemos a situaciones mucho peores, como países que están además muy cerca de nosotros? No estamos entre Perú y Colombia. Es un país que antes era simplemente de paso de la droga, pero la situación ha cambiado. Sumemos como elemento las declaraciones del jefe de Estado hace muy pocos días, que señalaba que en la frontera norte es brutal la injerencia del narcotráfico. Sí, yo diría que en todo el país. Lo que pasa es que geográficamente ubicamos al problema del narcotráfico en la frontera, pero no está en la frontera, está regado en todo el país. El tema del narcotráfico, ya sea no necesariamente a través de plantaciones o de paso de drogas, sino a través de lavado de dinero, de compra de bienes inmuebles, ¿no es cierto?, de estos patios de vehículos que ya vemos que abundan por todas partes. Aquí en Quito es impresionante cómo se han levantado edificios por todas partes, y uno no entiende, en una economía de recesión, de crisis absoluta que por la pandemia, se siguen construyendo edificios que están vacíos. O sea, ¿de dónde viene ese dinero? Los expertos lo dicen, eso es lavado de dinero en buena medida, ¿no es cierto? Entonces, el narcotráfico no solamente es el problema de ubicarlo en la frontera, sino que nosotros sabemos que Ecuador es el paso del 60%, es el canal por donde sale el 60 a 70% de la droga que produce Colombia, de la cocaína. Estoy hablando de más o menos unas 600 toneladas que están saliendo al año hacia Estados Unidos, Europa, desde el Ecuador. Toda la economía que genera, toda la economía ilícita que genera esto, obviamente ha permeado al país y el Estado, que está básicamente en una condición, en condiciones endebles para enfrentar esta transnacional. Como bien se mencionaba, es una transnacional el narcotráfico. Entonces, es muy fácil doblegar a los funcionarios de los organismos de control y permear a la política. Eso pasa en la frontera. O sea, el narcotráfico, estos grupos narcodelictivos que trabajan con el narcotráfico, han sometido a las autoridades de la frontera, porque ya sea porque les compran o por miedo. Eso ya ocurre de una manera fehaciente entre las autoridades políticas en la frontera. Ahora, ¿hasta qué nivel ha permeado el narcotráfico a la política en Ecuador? Es un tema que ya debe preocuparnos y debe ser motivo de investigaciones mucho más profundas.
Usted, Arturo y María Belén Arroyo, que hacen Código Vidrio, son un verdadero banco de datos en estos temas, hablando de estos aportes irregulares de campaña. Simplemente para contextualizarlo, comente para nuestro público 3 casos. Mencionemos a 3 expresidentes de Ecuador. ¿Qué pasó con temas de aportes de campaña con Fabián Alarcón, con Lucio Gutiérrez, con Yamil Mahuad? Sí, es importante, es fundamental la pregunta, y por eso yo me refería, Gustavo, a que esto no es un tema aislado, es un problema del sistema electoral de inicio, y que básicamente marca una fractura en el control y en la forma en cómo están permeándose recursos no declarados, ilícitos, oscuros en las campañas electorales de manera sistemática. No olvidemos el caso del expresidente Yamil Mahuad, precisamente cuando, luego de que él ya se posesionó, se conoció ya durante la crisis del feriado que el banquero Aspiazu había entregado un cheque de $2 millones de dólares a su campaña. Ese es un dinero también que entra de manera ilícita y que no es controlado en el Consejo, en el entonces Tribunal Electoral. Luego tenemos el caso efectivamente de Lucio Gutiérrez, que también recuerdo que el jefe de campaña en Manabí era César Fernández, ¿no es cierto? Este personaje importante en Manabí, él estuvo al frente de la campaña y aportó para él mismo de sus recursos para comprar afiches, para propaganda y publicidad electoral en Manabí. Eso en una entrevista nos corroboró, luego de que a él le detuvieron porque estaba traficando cocaína en un avión que iba a salir a México para el cartel de Sinaloa. O sea, la gente tiene que sacar sus propias conclusiones. Teníamos el gobierno de Yamil Mahuad, luego el de Lucio Gutiérrez, también se presenta este problema, y luego desde que empezó el gobierno de Rafael Correa, como digo, hay estas irregularidades de fondos ilícitos, de fondos no declarados que han ingresado a su campaña, y no solamente a su campaña, sino luego a las campañas sucesivas de Alianza País, según se denunció y se comprobó y se corroboró judicialmente en la Corte Nacional de Justicia. Bien, es un tema que posiblemente nunca lo hubiésemos tocado en este medio de comunicación, pero dada la circunstancia, vamos a refrescar algo, Arturo, un tema en el cual fuimos de alguna manera timados, y me incluyo allí, cuando hace pocos meses, en medio de la pandemia, se organizó una especie de conversatorio sobre el tema Caminosca, y allí aparecieron 2 personajes que los vamos a poner en pantalla, porque no han tenido una actuación responsable: Grace Jiménez y su asistente Paulina Espinosa, 2 personas que supuestamente hacen comunicación aquí en Cuenca, que organizaron este foro atribuyéndose una supuesta representación de María Belén Arroyo. Lamentablemente, conociéndoles a ustedes, caímos, y resultó un conversatorio, sí, en el cual se habló del tema que se había propuesto Caminosca, pero fue un foro utilizado en Internet para atacar a un candidato el vicerrectorado de la Universidad de Cuenca, Juan Leonardo Espinosa. Para esto se utilizó en el fondo este foro relacionando a Juan Leonardo Espinosa con Caminosca. Queremos denunciar este hecho, pues son personas que continúan haciendo comunicación aquí en el medio y han tenido esta actuación absolutamente indelicada, incluso agresiva, un tema que no se puede aceptar en los medios de comunicación. Justamente en estos días Fundamedios ha hecho una carta pública que aspira se convierta en una agenda que asuman los próximos candidatos a la presidencia de la República para dar mayores garantías al ejercicio periodístico en el país, a los medios y a los periodistas. Ojalá así se lo haga, pero esto lo traemos porque las amenazas no están solamente en los gobiernos, hay también personajes que de una manera oscura utilizan los medios y el periodismo en el país para sacar adelante fines que nada tienen que ver con el interés público. Quizá un comentario sobre este tema, Arturo. Sí, totalmente, Gustavo. Esto a nosotros nos llamó muchísimo la atención cuando nos habían invitado estas periodistas, estas personas que hacen comunicación al foro, y nos habían dicho que era para precisamente hablar sobre el juego del camaleón, el libro que habíamos... a nosotros nos habían dicho Caminosca, a ustedes el juego del camaleón. El juego del camaleón. Así fue la cosa. O sea,
vendieron los temas distintos y al final, claro, cuando nosotros empezamos a conversar, Gustavo, nos dimos cuenta de que había una inconexión, una desconexión allí. Lo que nos habían propuesto y conversado y en lo que habíamos acordado. Nosotros tenemos los chats, tenemos toda la comunicación y precisamente María Belén, cuando se da cuenta de este engaño, ¿no siento? De esta falacia, de cómo a nosotros nos venden el tema para, evidentemente, para conversar periodísticamente con Gustavo sobre esto. De pronto ha sido otra la agenda de estas personas que están trabajando para perjudicar a un tercero. Entonces, sí me parece preocupante que se utilice de esta manera los nombres de los periodistas que ni siquiera nos enteramos del tema, tampoco Gustavo. O sea, luego nosotros pudimos conversar y darnos cuenta de esta irregularidad. Y claro, creo que tenemos que ser totalmente autocríticos frente a estas prácticas que también ocurren en comunicación y en el periodismo y nos preocupan, pero tenemos que denunciarlas y ser frontales en denunciar y en condenar este tipo de nos deja lecciones para ser más precavidos también, no ser tan de buena fe en esta compleja actividad. Hoy Juan Leonardo Espinosa fue ungido la semana pasada como vicerrector de la Universidad de Cuenca, precisamente más allá de estos ataques. Sí, yo creo que en nombre de la transparencia, Gustavo, como siempre ha sido su actitud en la labor periodística, me parece que es lo que se merece la comunidad y es lo que se merece la persona que ha sido afectada, ¿no es cierto? Y que se conozca claramente cuál fue el antecedente y cómo nosotros llegamos a este tema. Bien, culminemos justamente con esta iniciativa de Fundamedios. Todos conocemos a Fundamedios y a César Ricaurte con la labor que viene realizando. Él publicó la semana pasada una carta abierta, una carta conjunta a los candidatos presidenciales, apelando a que se convierta esto en una agenda, una hoja de ruta de libertad de expresión 2021-2025 al margen del candidato presidencial que se convierta en presidente, haciendo votos porque esta iniciativa ojalá encuentre terreno fértil. Arturo, es importante mencionar en el cierre de este diálogo la importancia que tiene el periodismo libre, el periodismo independiente en el país. Sí, Gustavo, creo que la independencia de los periodistas, el precisamente hacer lo que estamos exigiendo a las autoridades, ser coherentes con lo que estamos pidiendo permanentemente al poder político, que actúe de una manera coherente y transparente. También los periodistas debemos ser autónomos e independientes para precisamente poder publicar historias de ese tipo. Y yo no quiero dejar de comentar lo importante que va a ser este proceso electoral del domingo, Gustavo. Creo que es importante que la gente asuma su derecho al voto, que vote conociendo por su candidato y no por la desinformación que está circulando a todo nivel. Esto creo que es importante. Hay decenas de encuestas que nos hablan de resultados a favor o en contra de un candidato. Yo, en ese sentido, apelo al sentido común y sobre todo al sentido crítico del votante para no dejarse engañar de toda esta desinformación y que voten por convicción conociendo la solvencia y lo de su candidato y que puede efectivamente llegar a cumplir esas promesas, porque también hemos visto que hay candidatos que hacen ofertas que son imposibles porque no se van a cumplir, ya que estamos en un país que está con una crisis estructural económica asolado por la pandemia. Yo no sé cómo van a cumplir tantas maravillas que ofrecen, ¿no es cierto? ¿De dónde van a sacar el dinero para cumplir esas promesas en medio de una situación tan crítica que debe ser atendida de manera prioritaria? Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Han escuchado al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, quien es editor actualmente del portal Código Bíblico.